Además de la música, ¿vas a estudiar algo en serio? O además de la música, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Y, y la verdad que no hay una respuesta para eso. Yo prefiero toda la vida ganar menos dinero pero hacer lo que me gusta. Siendo músico, por supuesto hay músicos que la pasan mal, sobre todo en nuestros países, pero siendo músico, algún trabajo vas a tener y vas a tener la enorme bendición de hacer lo que te gusta. Hay gente que puede estar toda la vida trabajando en una caja de un banco y bueno, ganando un sueldo y yo no sé cómo hacen, la verdad que no envidio eso, aunque ganen mucho dinero. Por supuesto que lo ideal sería que cada uno hiciera lo que le gusta y que además por eso gane un dinero suficiente para vivir. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Sergio Feberovich, director de orquesta y pianista, que propone transmitir su amor por la música y enseñarla de forma divertida y didáctica, con participación para niños y adultos que se puedan acercar a ella sin prejuicios. Con esta idea desarrolló un concierto didáctico, La Vuelta al Mundo en un violín, con una orquesta de cuerdas, y Al Mundo en un clarinete, con una orquesta de vientos y percusión. Ha ofrecido conferencias en diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, tanto en español como en inglés. Sergio fue director titular, por concurso, de la Orquesta Nacional de Honduras, además de actuar como director invitado en coros y orquestas de Argentina, el resto de América y toda Europa. Fue graduado por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata en Argentina y obtuvo su doctorado en música en la Johns Hopkins University en Estados Unidos, siendo también miembro organizador del TEDx Río de la Plata. Hoy hablaremos de la música para no músicos, el cambio cultural a través de las artes y el cómo cambiar una comunidad a través de la música. Sergio, bienvenido a Progresivo Podcast. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá. Oye, pues realmente cuando vimos tu perfil, yo me lo topé a través de una charla de BBVA, que estas charlas de Aprendemos Juntos, que me parece Ajá. que es un canal extraordinario que traslada fronteras, un poquito similar a las charlas TEDx, que también se hacen bastante populares a nivel mundial. Y algo que me llamó increíblemente la atención, que mencionas que hace falta que más personas se dediquen al arte. ¿Cuál es tu perspectiva de esto, pues tú siendo artista? Mira, básicamente es como una realidad que yo veo, que es que el arte nos hace bien y estamos en un mundo que todo el tiempo nos obliga, entre comillas, a ver lo material, ¿no? Entonces, siempre se escucha, pero ¿cómo vamos a formar una orquesta pagándole a los músicos cuando necesitamos más hospitales o más doctores? Y me parece que una cosa no invalida la otra. O sea, hacer música, hacer danza, hacer pintar, son cosas que mejoran la salud de la gente, la salud emocional sobre todo. Y está más que comprobado que la salud emocional es fundamental para la salud física. Así que creo que me parece que estamos en un punto pensando muy a largo plazo, en un punto de inflexión en cuanto al gusto por el consumo. Me parece que desde hace 50 años por lo menos se ha exacerbado el comercio y la idea de que sos lo que tenés y que tenés que comprar y los shoppings. Y me parece que estamos en un punto tan álgido de eso que lo que viene va a ser, me parece a mí, va a ser mejor porque ya hay mucha gente que comprobó que tener no es igual a ser feliz, ¿no? Muchas veces los que más tienen son los que tienen más problemas y más conflictos con eso que tienen. Y la música es algo que nadie te lo puede sacar. La música es algo que vos tenés y no lo tenés que comprar. Porque todos somos músicos.
Desde que nacemos y aplaudimos y bailamos y cantamos, todos nos relacionamos con la música de una manera muy natural. Y la sociedad, lamentablemente, nos va quitando esa, eso que es tan inherente al ser humano. Me parece que lo que viene puede ser de acá a 20, a 50 o a 100 años, no sé. Lo que viene es una vuelta a lo que hacemos los seres humanos desde que nacemos, sin intermediación de la tecnología, ni de las computadoras, ni del consumo. Simplemente hacer lo que tenemos ganas, lo que es tan lindo para muchos, que es cantar, que es bailar, que es pintar, que es jugar. Todo eso me parece que es lo que me hace pensar de que esto que dije en la charla del BBVA, que hace falta más música, hace falta más arte, porque vivimos en una sociedad que, como dice Yuval Harari, tiene más recursos que nunca, pero es una sociedad llena o con mucha gente con un nivel de infelicidad muy grande, con un nivel de estrés, de ansiedad, de ataques de pánico que tiene que ver con esto, con la necesidad de bajar un cambio, como decimos en Argentina, y dedicarnos a aquello que nos hace bien. Y la música es evidentemente algo que nos hace bien. De hecho, algo que me llama la atención esta comparativa, ¿no? Oye, necesitamos músicos o necesitamos personas dedicadas al arte o dedicadas a las pasiones, pero también este contraste en muchas ocasiones de la parte económica, ¿no? Te mencionaba que el día de ayer salió el episodio de Hernán, y donde metemos este contraste entre la parte cultural y entre dedicarse a lo que te gusta, pero que realmente no termina estando peleado con realmente poder vivir de ello. Y tú mencionas algo que a mí me parece espectacular, que es música para no músicos, que lo has mencionado en un par de tus charlas. ¿A Mm. qué te refieres con música para no músicos y cómo se conecta con esta evangelización de la música y de la cultura? Mira, lo de música para no músicos tiene que ver eh, con mi experiencia en la práctica. Me pasa de que me llama un banco para dar una charla y de repente estoy con empleados bancarios que están todo el día con números y con cuentas y con balances. Y de repente me escuchan tocar el piano y dicen, qué gana de tocar el piano. ¿Cómo me gustaría tocar así? ¿O qué es eso que tocaste? Y tal vez yo toqué Mozart o toqué Bach. Y, y ese es el público. O sea, yo ya hace rato que perdí el entusiasmo por hacer la mejor versión de algo. Porque cuando tocas para músicos muchas veces surge, no, pero me gusta más como toca fulano. Y esta cosa tan deportiva que hay que quién es mejor pianista o quién es peor pianista. Entonces, lo mío no es, yo no soy el mejor pianista, ni mucho menos. Pero yo toco el piano. Y para el que no es músico y para el que me escucha, no hay una gran diferencia. Yo sé que es enorme la diferencia entre Marta Argerich y yo. Pero para ese que me escucha, tal vez nunca escuchó a Marta Argerich. Y me pasó, ahora en febrero estuve en México dando una charla y muchos de los docentes era la primera vez que escuchaban un pianista en vivo. La primera vez, y no los alumnos, los docentes. Y se les abrió la cabeza y los ojos y miraban con como ese poema de Benedetti, hay un poema que me encanta de Mario de Benedetti que describe a un niño que ve el mar por primera vez y lo lleva bueno, el poema está muy bien escrito, ¿no? El padre lo lleva al mar y cuando llegan a la orilla, el nene le dice al papá, papá, ayúdame a mirar, ¿no? Y así termina el poema. Ayúdame a mirar. Y estos docentes en México estaban justamente en tu tierra, pero estaban en Yucatán, ¿no? Estaban como con los ojos más abiertos de lo que podían porque estaban como demasiado atentos y muy contentos. Y eso es lo que me muestra que esa es mi tarea. Llamarlo evangelización me parece un poquito exagerado, pero sí, como dijo, que también lo cité mucho Miguel Ángel, que él veía la escultura en el bloque de mármol y lo que hacía era quitar lo que le impedía al resto verlo, ¿no? Y un poco la música está ahí, está para que la disfrutemos. Lo que pasa es que los medios, la educación, en fin, muchos músicos también, somos responsables de que eso no esté a la luz, no se vea, no se escuche. Así que me encanta cuando alguien dice,
Por ejemplo, yo hice acá en Argentina un espectáculo que se llamó La Vuelta al Mundo en un Violín, que era un espectáculo de música clásica para chicos, una orquesta de cuerdas, un espectáculo precioso que ganó muchos premios. Y cuando alguien me dice, yo fui a ver el espectáculo con mi hijo y después de ese espectáculo él empezó a estudiar música. Entonces eso le da sentido a lo que hago, ¿no? Y de hecho en ese espectáculo al final yo hacía en broma, la gente aplaudía mucho, pedían otra y yo decía en broma, bueno, estoy un poco cansado, la verdad que... Pero vino y pasaba un nene del público, ¿no? Que terminaba dirigiendo la orquesta. Y hace poco me enteré que un violinista que entró a la Sinfónica Nacional de Argentina, que audicionó y que tocó el violín y fue elegido para integrar la orquesta, hace 15 años fue uno de los chicos que pasó a dirigir la orquesta en este espectáculo. O sea, imagínate hasta qué punto sembramos esta semilla en este niño que ahora ya es un adulto y que toca, que es músico profesional. Así que me parece que lo de música para no músicos tiene que ver con eso, con que viviríamos en un mundo mucho mejor si más gente hiciera música, si más gente cantara en coro, si más gente... porque hacer música es hacer algo democrático. Cuando haces música en conjunto, todos tienen que afinar, porque si uno desafina, desafinamos todos. Y hacer música significa eso, significa estar con el otro, escucharlo, que el otro te escuche, hacer algo artístico. Tiene una cantidad enorme de virtudes que es una lástima que se reserven solo a un porcentaje mínimo que son los músicos que hay en el mundo, ¿no? Muchísima gente que no es música podría acercarse de alguna manera a esto y creo que lo pasaría muy bien. Oye, ¿y qué tanto la cultura de los países, nosotros que estamos en Latinoamérica, que siempre está este dicho de las personas que se quieren dedicar al arte, te dicen, oye, pues es que del arte no vas a vivir. Sí, mejor ve y estudia algo que sí deje dinero y ves a gente en las escuelas de negocios o en las ingenierías, siempre con esta espinita de estoy haciendo esto solo porque quiero dinero. Sí, lo cual es tristísimo, es tristísimo. Yo mismo lo sufrí cuando decidí dedicarme a la música. Hubo mucha gente, no mucho, pero varios me preguntaron, y además de la música, ¿vas a estudiar algo en serio? O además de la música, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Y la verdad que no hay una respuesta para eso. Yo prefiero toda la vida ganar menos dinero, pero hacer lo que me gusta. Siendo músico, por supuesto hay músicos que la pasan mal, sobre todo en nuestros países, pero siendo músico, algún trabajo vas a tener y vas a tener la enorme bendición de hacer lo que te gusta. Hay gente que puede estar toda la vida trabajando en una caja de un banco y bueno, ganando un sueldo y yo no sé cómo hacen, la verdad que no envidio eso, aunque ganen mucho dinero. Por supuesto que lo ideal sería que cada uno hiciera lo que le gusta y que además por eso gane un dinero suficiente para vivir. Es un poco ideal, pero yo a mis hijos les recomendé siempre, cuando me decían, no, yo quiero ser, por ejemplo, maestro o maestra, pero no cobran buenos sueldos, buenos salarios. Yo les decía, no empeces por el salario. A mis alumnos en general les digo, lo primero es empezar por lo que uno quiere hacer. Después, como consecuencia, viene la retribución económica. Y si uno es bueno en lo que hace, probablemente tarde o temprano llegue algún tipo de recompensa. Pero empezar desde el pago, desde lo que voy a ganar de dinero, me parece que es empezar desde el lado equivocado. Y eso puede generar que en el futuro tengas plata, pero una frustración enorme, ¿no? Y la frustración es un precio altísimo para pagar solo por tener dinero. Como decía esa frase, él era tan pobre que solo tenía dinero, ¿no? Y es así. O sea, tener dinero, ¿quién lo va a negar que está bueno? Está bueno tener para comprarte lo que vos querés, para viajar, para poder comer algo rico, para darte un lujo. Pero no se puede empezar la vida por ahí, sobre todo los jóvenes, ¿no? Eh, pero también está el otro caso, el que yo desestimo, que es el joven que dice, no, yo quiero ser músico, entonces toco la guitarra, pero no estudio, ¿no? O sea, quiero ser músico porque soy intuitivo, porque soy talentoso, bueno, eso tampoco está bueno. Me parece que el primer paso sería encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta,
pero luego dedicarte a eso, o sea, estudiar en serio, porque si uno se confía en el talento, en el instinto, los que estudian te pasan por arriba, no importa cuán talentoso seas. Nosotros tenemos a Messi como ejemplo de un deportista, pero sublime, pero que no para de entrenar. Messi podría jugar con lo que tiene entrenando la mitad de lo que entrena, pero y también lo hacía Maradona, que terminaba de entrenar y se quedaba practicando, pateando tiros libres, ¿no? O sea, por eso son distintos a todos, ¿no? Y eso nos tiene que servir como ejemplo. Si querés ser bueno en algo, primero elegí algo que te guste y que te apasione hacer, que te gustaría hacerlo toda la vida. Pero además dedicate, porque con que te guste y te apasione no alcanza para realmente progresar y vivir de eso. Haciendo un doble clic en esto que mencionas de el momento donde escoges estudiar música y dedicarte a la música, ¿cuántos años tenías y qué tan fácil o difícil y con qué tipo de apoyo contaste en tu familia? Mira, la verdad que nunca sentí que elegí estudiar música. Fue toda una coincidencia como muchas cosas de la vida. Empecé a estudiar flauta muy chiquito, tenía 3 4 años. Flauta dulce, que para mí era un juego y se transformó en mi lenguaje. Y después la música me fue llevando para estudiar después guitarra, ser profesor de guitarra, después estudié piano, hice una maestría, me concentré en el piano y siempre necesité como más gente, después hice música de cámara y dirección coral, dirección orquestal. Y fue tan obvio que yo nunca sentí que decidí nada. Se me fueron dando las cosas con una naturalidad que hoy me lleva en este lugar, en donde a mí me parece todavía increíble que alguien me tome como referente, porque la verdad que yo no tengo claro en nada. Lo único que puedo decir es lo que es mi experiencia de vida con la música como excusa, si querés, pero siempre ser músico es ser adolescente en algún sentido, ¿no? Y incluso ya siendo grande, siendo adulto, donde para mis alumnos en la universidad tengo ya una carrera hecha y las cosas claras, yo la verdad que no tengo claro en nada. Y ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama La Música de las Ideas y la gente compra muchas entradas y agotan los teatros y yo no entiendo por qué. Igual que no entendía por qué cuando hacía la vuelta al mundo en un violín a veces hacíamos funciones para 10 personas y había una orquesta en el escenario de 20 y más gente en el escenario que en la platea. Y todo es como una gran intriga, ¿no? Yo desconfío mucho de los que tienen en claro algo, porque, como dice la ley de Murphy, la conclusión es el lugar en donde uno se cansó de pensar. Y esta vida nos da para pensar todo el tiempo, para imaginarse, para ver qué cosas podemos crear y sobre todo qué mensaje podemos dejar que sea distinto y que le dé sentido a nuestro paso por esta vida, ¿no? Que es muy corta y la verdad que se ha muerto gente mucho más importante que uno y han dejado un mensaje, han dejado una impronta y nosotros estamos acá como si tuviéramos control de algo, como si tuviéramos las cosas claras y, y hay tanta soberbia en eso que me parece que está bueno replantearse en qué lugar estamos, qué hacemos con nuestra propia vida. Y ser músico te obliga a pensar eso desde ese lugar, desde el lugar de conectarte con genios que dejaron obras maestras, que hoy tenemos la suerte de poder tocar, escuchar, tenemos internet, tenemos todo para disfrutarlo. Y también tenían sus conflictos, ¿no? Arnold Schoenberg, por ejemplo, gran compositor del siglo XX, creador de lo de cajonismo, tuvo un gran amigo que era Kandinsky, el pintor, y ya siendo el compositor, siendo un maestro, pero o el Beethoven del siglo XX, si querés, le decía a Kandinsky que no sabía, le gustaba mucho la pintura, no sabía si dedicarse a la música o a la pintura. Así que si Schoenberg tenía esas dudas, o Schubert mismo, que no le gustaban mucho sus sinfonías, porque decía, sí, compuse algunas canciones lindas, pero las sinfonías, no sé, las sinfonías hoy las tocan en todos los teatros del mundo. Schubert en su propia vida nunca escuchó una de sus sinfonías tocadas en vivo. Vivió solamente 31 años. Entonces, si Schubert o Schoenberg tenían dudas, a mí me llama mucho la atención los músicos que dicen que tienen todo claro, ¿no? Los músicos, los artistas en general, que eh, yo soy un, como dicen que la duda es la jactancia de los intelectuales, yo soy un
predicador de la duda. Yo no tengo claro nada y trato de ir haciendo a medida que el tiempo transcurre, ¿no? Y acá estoy, haciendo y dudando siempre. Sí, creo que lo que entiendo de este punto es qué tanto nos cuestionamos nuestras decisiones y nuestras acciones y qué tanto muchas veces pecamos de ego, de soberbia, de sentir que tenemos todo el control de lo que está pasando y que somos dueños totales del destino. Totalmente, totalmente. Y, y además que el camino de uno se hizo con la influencia y la impronta de gente que te formó, nunca hay que olvidarse de sus maestros. Cuando yo era chico, esto creo que alguna vez lo conté, yo estudiaba piano, primero que mi familia era de clase media baja. Yo no tuve piano en mi casa. En esa época no existía el piano eléctrico. Piano era el piano acústico, se compraba. Y hasta los 10 11 años yo no tenía piano. Entonces me estudié con la profesora piano, una profesora que vivía a unas 20 cuadras de mi casa. Yo iba, tomaba la clase de piano y 2 veces por semana me tomaba el colectivo para ir a la casa para estudiar en su piano. Ella me prestaba el piano para que yo practicara. Luego tuve otra profesora, Amelita Olivarrich, que fue una de las que más me marcó, que me empezó a dar clases de piano. Yo tenía 14 15 años. Y, y tomaba las clases y mi familia, bueno, pagaba las clases. En ese momento, una de las tantas crisis económicas que hubo en Argentina. Un día mi papá me dijo, decirle a Melita que no vas a ir más. ¿Por qué? Porque no tenemos más plata para pagar las clases. Y yo, que no tenía plata para comprar los libros tampoco, agarré los libros de música que ella me había prestado, estudiara. No existían las fotocopias todavía, estamos hablando casi de la prehistoria. Agarré esos libros, se los llevé y le dije, bueno, quería saludarla, porque saludarte, la tuteaba, saludarte porque bueno, ya no voy a tomar más clases. ¿Cómo? Me dijo. No, 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 porque mi papá me dijo que no tiene más plata. De ninguna manera me dijo. Vas a seguir tomando las clases sin nada. O sea, vas a tomar las clases, no hace falta que me pagues nada. Y si algún día podés, me vas a pagar lo que puedas. Y yo tenía 15 años o 16. Imagínate si no hubiera sido esa la respuesta. Tal vez si no hubiera sido esa la respuesta, hubiera dicho, bueno, listo. Gracias, cualquier cosa me llamas. Le dejaba los libros y me iba y me dedicaba a otra cosa. Pero esa respuesta fue algo que me hizo tomar un camino que hubiera sido totalmente distinto. Así que eso es para, digamos, Amerita era un ser muy espiritual, ya falleció lamentablemente, y era un ser muy idealista, ¿no? Y cuando hoy en día yo dirijo un coro o doy una clase y viene alguien y me dice yo no puedo pagar, yo hago lo mismo. Porque ¿cómo no hacer lo mismo después de ese ejemplo, no? Así que en lugar de tener tanto ego y tanta cosa con yo tengo todo claro, parece que hay que fijarse en esos modelos, ¿no? El modelo de Amelita, el modelo de Silvia Malbrán, que fue otra gran docente mía de audio perceptiva en la Universidad de La Plata, el modelo de Friedrich Prausnitz, que fueron docentes todos muy distintos, pero cada uno me mostró a su manera que la duda está bien, que hay que esforzarse mucho en lo que uno hace y que el futuro te da algunas respuestas, pero no todas. De hecho, ahora que menciona esta parte de la duda y de si estás buscando profesionalizarte, ya sea en la música o realmente en cualquier cosa que tienes que buscar, pues llegar hasta las últimas consecuencias, realmente terminar preparándote al 100%. ¿Tú crees que es verdaderamente necesario estudiar una carrera profesional o una formación profesional para ser músico? Mira, eh, hay casos siempre excepcionales de gente que triunfó. O te dicen que los Beatles, por ejemplo, ninguno leía música y Paul McCartney tocaba todos los instrumentos y, y eran geniales. Pero no se puede tomar lo excepcional como norma. En general, la mayoría de nosotros no somos excepcionales.
Y cuando ves gente que le va bien en lo que hace, es porque se formó, porque estudió. Así que yo insisto, puede ser que salga de vuelta un Messi o un Federer que no haya tomado clases, pero en general, como la mayoría de nosotros no lo somos, está bueno formarse. Yo creo que para ser buen músico, no sé a qué se llama ser músico profesional, pero para ser buen músico hay que estudiar mucho, hay que estudiar con gente que sepa, que te dé las herramientas, porque la música es muy amplia, es un arte extremadamente desafiante y eso requiere que uno ponga una voluntad y un esfuerzo intelectual que si no estudias formalmente no lo vas a poner. Siempre están los exitosos a pesar del estudio, ¿no? Como decía Facundo Cabral, mi educación fue muy buena hasta que me la interrumpió el colegio, ¿no? Él lo decía irónicamente, pero yo no confiaría en la intuición, en todo caso la agregaría, como dijo, no me acuerdo qué compositor, cuando llegue la inspiración, quiero que me encuentre trabajando, ¿no? O sea, no hay que esperar la inspiración como algo divino, algo que llega como una cosa mística, sino, bueno, algo que viene, pero cuando uno está dispuesto y trabajando para eso. Sí, creo que al final la preparación que vivimos todos los días, pues también sirve para poder ver las oportunidades que nos pasan por enfrente. Creo que muchas veces estamos esperando y es un repetitivo que he visto en empresarios o deportistas en Latinoamérica, que a veces atribuimos más al destino, a la suerte, nuestro éxito, que al trabajo duro. Sí, sí, coincido totalmente. O sea, el trabajo para mí es la mejor receta. O sea, muchos si querés, de los elogios más comunes que me hacen es, bueno, qué fácil te sale, cómo tocas así, cómo, ¿no? Y en realidad, sí me sale fácil porque estudié mucho. Nada sale fácil porque sí, ¿no? Estudié mucho, entonces, una vez que uno estudia mucho y trabaja mucho sobre un tema, podés, si querés, tomarlo un poquito más en broma, ¿no? Pero justamente antes nombré a Silvia Malbrán, una gran docente argentina, que, que me acuerdo una vez, este, yo fui alumno de ella en audio perceptiva en la carrera de la universidad y después ella me convocó para ser su ayudante de cátedra, para trabajar con ella como docente. Y yo era muy molesto, pero no de hacer, de portarme mal, porque sí, yo era me gustaba divertirme, pasarla bien, entonces hablaba mucho, decía chistes, hacía bromas, tocaba el piano, siempre estaba como... Y ella nunca me dijo nada. Y éramos ya universitarios, gente digamos, con cierta edad como para decir, respetar a la profesora, pero yo no lo hacía como falta de respeto. Yo realmente me aburría así, ¿no? Entonces decía chistes, todos se reían y tocaba algo en el piano distinto a lo que había que tocar. Y una vez ya cuando fui a su ayudante yo le dije, Silvia, yo era muy molesto como alumno. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Y ella me dijo, porque cuando alguien molesta, cuando alguien bromea con lo que está haciendo, es porque ya lo tiene dominado. Lo que yo pretendía era que vos supieras lo que yo enseñaba. Y si vos podías bromear, o sea, ella tenía que tocar y yo tocaba y decía, y tocaba mal a propósito, ¿no? Y, y tocaba mal a propósito justamente porque me aburría tocarlo bien, ya lo sabía tocar bien. Pero no era por una cosa de, mira qué bueno que soy, sino porque era demasiado sencillo. Porque bueno, era una clase grupal y había gente que no entendía, entonces estaban todavía con las cosas más básicas. Y me acuerdo esa frase, ¿no? Que solamente uno bromea con aquello que domina. Así que, volviendo a esto del trabajo, ¿no? Me parece que para poder improvisar, está bueno saber con qué vas a improvisar, ¿no? Qué herramientas vas a usar, cómo vas a improvisar. Y eso le va a dar, a pesar de que parezca contradictorio, le va a dar una coherencia a la improvisación que de otra manera no tendría. Hablando de esta parte de una combinación, ¿no? Entre improvisación y entre aprovechar las oportunidades, ¿cómo fue para ti la etapa donde diriges la Sinfónica Nacional de Honduras?
¿Y cómo fueron esos primeros días y nervios de tu parte cuando empiezas a hacerlo? Mira, fue una experiencia maravillosa. Fue la primera orquesta sinfónica profesional que tuve a mi cargo como director titular. Y hubo una audición para eso, convocaron a 5 directores, yo era muy joven en esa época, 5 directores para que dirigieran un mes cada uno, o 4 éramos, no me acuerdo cuántos, pero cada uno preparaba un programa de concierto, ensayaba durante un mes, y después daba el concierto y después un comité se reunió para decidir y me eligieron a mí. Yo tenía 28 años, 29 años por ahí. Y tener una orquesta a mi cargo era un desafío enorme. Para mí fue, creo que el que más aprendió de todo fui yo, porque fue, digamos, cometí errores a lo loco, porque, claro, evidentemente nunca había estado en ese rol. Pero hicimos muchísimos conciertos, la orquesta creció un montón en su nivel. Cuando yo estuve ahí, digamos, llegué y era todo un medio caótico, daban poquitos conciertos por año, ensayaban de forma muy irregular. Cuando llegué establecí pautas de ensayo, ensayábamos todos los días de la semana, de martes a viernes. El viernes hacíamos cada 2 semanas un concierto y a la mañana un ensayo general, que después ese ensayo general lo hicimos abierto para los chicos de la escuela, para niños que estaban en el nivel primario. Y fue una experiencia fabulosa en todo sentido. Primero porque aprendí mucha música, aprendí mucho de lo que significa ser director de orquesta. Y también aprendí lo que es la idiosincrasia, porque toda orquesta representa en algún sentido a la sociedad en la cual está inserta. Y si querés ver una sociedad cómo funciona, mirá cómo son sus orquestas y vas a ver que por algo la Filarmónica de Berlín es de las mejores orquestas del mundo, porque es una orquesta alemana y es una pequeña Alemania en una orquesta. Y nuestras orquestas latinoamericanas, lamentablemente, tienen todos los vicios, también tienen todas las virtudes, la creatividad y la capacidad que tenemos los latinoamericanos, pero también tienen los vicios de cómo nos cuesta trabajar en conjunto, cómo nos cuesta cumplir unas normas, cómo nos cuesta obedecer a alguien que dirige, ¿no? Así que para mí fue un gran aprendizaje. Cuando sentí que ya no había mucho más para hacer, decidí que ya era tiempo, se terminó mi contrato y me volví a la Argentina. Y de hecho después de eso Honduras tuvo una gran decadencia lamentablemente y esa orquesta se disolvió y ya hoy no existe. Honduras no tiene una orquesta sinfónica nacional, lo cual es una pena. Pero cuando hablábamos de qué impronta deja o qué cosas uno deja en esta vida, me hubiera encantado que esa orquesta creciera y tuviera más músicos y más presupuesto y que el día de hoy fuera una referencia en la música latinoamericana, pero bueno, no lo fue. Hicimos sí mucho repertorio hondureño, mucho repertorio latinoamericano, además de obras universales, pero realmente con esa orquesta dirigí 100 conciertos más o menos, lo cual fue una locura. Era realmente muy, muy interesante y varios de los músicos todavía al día de hoy me escriben, estoy en contacto y tienen un lindo recuerdo y yo también de esa época. Oye, y de esta iniciativa que impulsaste de poder abrir los ensayos, como bien mencionas, para que vinieran alumnos de distintas partes del país y que pudieran disfrutar, muchos de ellos ver por primera vez en vivo una sinfónica, ¿qué cara ponían y qué nivel de atención ponían los alumnos al estar en presencia por primera vez? Bueno, ahí una de las cosas que comprobé es que, de vuelta a lo que dije al principio de esta conversación, que somos todos músicos, el problema no lo tenían los alumnos, lo tenían los docentes. El primer día, eh, porque digamos, un ensayo de orquesta, ensayo general, es prácticamente como un concierto. La única diferencia es que los músicos no están vestidos como un concierto, están vestidos de civil, y que eventualmente el director por alguna causa puede detener, pero en general se pasa el programa como va a ser en el concierto.
Y me acuerdo que la primera vez que él, entonces como ese era un, si querés, un recurso desaprovechado, yo le planteé al ministro de Cultura de Honduras, ¿por qué no traen chicos de escuela? Bueno, le gustó la idea y se empezó a hacer común eso. Y la primera vez que vine a una escuela, me acuerdo la directora que me dijo, maestro, ¿usted qué va a hacer? Le dije, voy a tocar, vamos a hacer el programa de la noche, voy a explicarles algunas cosas. Y ella puso una cara como diciendo, esto va a ser horrible. Entonces me dijo, bueno maestro, si quiere, toca un poquito, unos minutos, yo después me los llevo a los chicos. Y yo le dije, no se haga problema, yo me hago cargo. O sea, usted déjelos todo el concierto. Y me acuerdo que estábamos eh, estábamos tocando la primera sinfonía de Brahms, una obra que dura 50 minutos. Entonces yo le dije a los chicos que Brahms era un compositor muy gordo, con barba, que le gustaba componer y escribía una melodía como esta, ¿no? Y les hacía tocar a los violines. Y acá, fíjense que los cornos, los chicos escucharon con una pasión. Fue un público maravilloso, mucho mejor que muchos públicos adultos. Y, y la más asombrada de todas fue la directora, que decía, ¿cómo puede ser, no? Y ahí es donde volví a comprobar que esos chicos no sabían que era música clásica, nunca habían escuchado una orquesta en vivo, pero aún así lo disfrutaron sin prejuicios y se prestaron a esta actividad que después fue bastante normal, de que los ensayos abiertos fueron abiertos a todos y que después se desembocó en esta idea de hacer el espectáculo que comenté antes, la Vuelta al Mundo en Violín, porque cuando estaba en Honduras decía, pero si esto funciona acá, cuando vuelva a Argentina lo quiero hacer en Argentina. Y en Argentina empezamos con una orquesta de un barrio acá periférico de Buenos Aires y empezamos a ir a escuelas carenciadas de la zona. Y esos conciertos se transformaron en algo que los chicos esperaban mucho en cada escuela y que después se transformó en la Vuelta al Mundo en el Violín, que es, a esos músicos les dije, si lo llevamos al teatro, le probamos, y bueno, estuvimos 10 años en escena con ese espectáculo que después hice una segunda versión con vientos y percusión que se llamó Al Mundo en Clarinete, y la verdad que las dos fueron propuestas maravillosas y todos originados en casualidades, ¿no? En esto de abrir los conciertos, los ensayos para todos, de hablar con el ministro de Educación y Cultura, en fin, un montón de coincidencias que hicieron que se diera, digamos, para cerrar el círculo. Cuando hice la Vuelta al Mundo en violín fue que me vio gente de TED, de TEDx de La Plata, de acá de Argentina, y me convocaron para dar una charla en TED por ese espectáculo. Y esa charla que di fue la que disparó que me llamaran de empresas me llamaran de BBVA y que después se transformara en este espectáculo que estoy haciendo ahora del piano solo. Así que nunca lo pensé así, nunca lo planifiqué, pero así se fue dando. Y como decía Prausnitz, mi profesor de dirección orquestal en Estados Unidos, el director muchas veces no estorbando ayuda bastante, ¿no? Y a veces hay que dejar que las cosas fluyan y no estorbar. O sea, estar libre y estar abierto a que se den las cosas como están dadas para ser, ¿no? Y a veces hace falta mucho coraje, ¿no? Porque cuando las cosas no salen como uno quiere, uno no sabe bien por dónde está la luz al final del túnel, uno se pone ansioso, pero probablemente todo salga bien. Lo que pasa es que hay que tener coraje y fe para esperar, ¿no? Sí, de hecho te iba a preguntar de esta etapa ahora como speaker, ¿qué tanto te tienes que preparar y qué tan diferente, que evidentemente es otro mundo totalmente al de la música, hasta un cierto punto, ahora lo tocamos, pero qué tanto te tienes que preparar y qué tanto afectó y mejoró tu vida hasta cierto punto el hecho de arrancar como speaker en TEDx? Bueno, fue sí claramente un punto de inflexión. O sea, mi charla en TEDx fue el comienzo de una nueva etapa profesional. Eh, Me encantó hacerlo, me encantó preparar esa charla y estaba muy nervioso cuando la di. eh, y la respuesta de la gente en ese momento me sorprendió y me sigue sorprendiendo, me sigue maravillando
me parece increíble que la gente reciba lo que yo hago de la manera que lo recibe, con un entusiasmo, con una alegría, eh, que yo me siento Miguel Ángel. Siento Miguel Ángel, no por su talento, pero sino como diciendo, pero si está ahí. O sea, yo no hago nada nuevo, no hago nada extremadamente creativo. Busco algunas cosas, toco el piano, los hago participar, tal vez trato de buscar analogías, de la música con la vida cotidiana, que eso sí sé que llama mucho la atención, pero eso es todo lo que hago, no, hay gente realmente muy creativa, que yo, algunos me dicen, tendría que estar en Lelutier. Yo admiro a Lelutier, pero me parece que, o sea, lo que ellos hacen es realmente genial. Por algo tuvieron 50 años haciendo, o 55 años haciendo este, funciones en todo el mundo, siempre con sala llena. Y, y bueno, ya que me digan que tendría que estar ahí o me comparen, yo digo, bueno, maravilloso. Pero pero sí fue una experiencia increíble esa charla y a partir de ahí se me abrió todo este nuevo mundo que es, yo antes hacía música para músicos o música para niños si querés, pero ahora hago música para los no músicos, que los músicos también están invitados y la pasan bien, pero en general me gusta mucho la reacción de aquellos que no entienden nada. Y hago un curso de música por Zoom, por ejemplo, y cada tanto me escribe alguno, pues puedo sumar pero no entiendo nada. Yo digo, sos mi especialidad. Si no entendés nada, acá estamos, ¿no? Porque es lo que más placer me da, que alguien que nunca asistió a un concierto diga, uy, qué bueno esto, y después se escucha un video en YouTube con una obra que yo comenté por diferentes razones. Así que, este, sí, volviendo a la pregunta, esa charla me dio un rumbo que no había pensado, pero que en algún sentido había intuido. Que de hecho haciendo un poco una analogía entre la música y la parte de ser speaker, mencionabas la inflexión de la voz, que termina siendo esta comparativa al ser speaker para capturar la atención de las personas y para darle este ritmo, que termina Sí, siendo la analogía contra la música. claro, sí, pero bueno, sí, hay mucho de música en una charla, ¿no? Hay desde el ritmo, que por supuesto yo no lo estoy pensando porque si no no podría hablar, pero es cierto que si yo te hablo mucho más lento, esto no dura ni 15 minutos y me decís, bueno, gracias. Hay un ritmo de locución, hay una inflexión en lo que uno dice. O sea, recién te dije inflexión, porque la voz sube o baja y eso le da un carácter distinto a lo que estás diciendo. Y estos cambios de ritmo y cambios de altura, de frecuencia, generan que el hablar sea mucho más interesante. De hecho, eh, seguramente conoces gente que tal vez dice algo muy interesante, pero te lo dice todo así en el mismo ritmo, en la misma velocidad, con la misma entonación. Y no importa lo que diga, uno termina como odiando no el mensaje, sino cómo está enviado, ¿no? Ese mensaje. Así que hay algo de música en las charlas y yo no lo tengo muy consciente, o sea, no te lo puedo describir, pero trato de ponerlo en práctica, ¿no? Y después de hablar mucho, logré, si querés, cierta naturalidad en eso. O sea, hablo como hablo en mi casa, hablo así, como te estoy hablando a vos ahora. Oye, ¿qué tanto humor? Porque por varias referencias que he tenido de ti, sé que eres una persona que le gusta el humor, que prefiere ver la vida también de esta forma. ¿Qué tanto humor impregnas en tus charlas y en las interacciones con las personas? Que obviamente pues esto hace más ameno y que se lleven un mejor sabor de boca a las personas. Sí, el humor, digamos, lo tengo. Debo decir que lo tengo, o sea, tampoco voy a tener falsa modestia, no, lo tengo. Me parece que es algo que uno puede mejorar, pero no se puede adquirir. Me parece que está bueno usar el humor. Yo lo uso muchísimo porque es una herramienta que, digamos, cuando vos haces que alguien se ría, lo, lo relajás y haces que se permita acceder a contenidos y escuchar mensajes que si no por ahí estaría muy rígido. Pero también hay una contrapartida que yo no soporto, que es la gente que no es graciosa, no tiene humor,
y pretende hacerlo, ¿no? Eso es muy lamentable. A mí me genera eso como cierta tensión. No puedo estar con alguien que no tiene humor y que trata de hacerlo. Me parece que el que no tiene humor tiene que apelar a otras cosas, ¿no? Pero es un recurso muy útil para el que lo tiene. Eh, Me parece que la música está llena de esos ejemplos. De hecho, todos los músicos, o la gran mayoría de los músicos que conocemos, los compositores, fueron músicos con un sentido del humor distinto a cada uno, pero maravilloso y muy contrario a la solemnidad que se asocia a los teatros de música clásica, que uno piensa que, no sé, que Mozart era, hay que tocar, escuchar Mozart, entonces pongámonos serios. Mozart es un tipo que era muy gracioso, hay unas cartas que le escribió al padre, que están llenos de humor muy naif, humor muy sencillo, pero era muy divertido. Beethoven lo mostró en su obra. El humor de Beethoven no era un humor sutil, era un humor como digo yo, del cachetazo, no el humor del circo, no era un humor me lo imagino una risa así muy grosera, ¿no? Y cada uno de ellos usaba el humor de alguna manera. Y yo en mis charlas trato de asociar muchas de las cosas que digo con cuestiones graciosas, pero básicamente para hacerlo más ameno y para que el mensaje llegue con más facilidad, básicamente eso. No trato de hacerme gracioso, no hago stand-up, o sea, lo mío no es stand-up. Pero naturalmente digo cosas que a veces, este, en general, suenan como graciosas, ¿no? Oye, y llevamos un rato hablando de música, y me gustaría preguntarte, que seguramente lo preguntan muy seguido, de tu opinión y la perspectiva de mucho de la música actual que se escucha de las últimas generaciones y lo que antes era la música que hoy se denomina como música clásica, que en su momento era música contemporánea. Pero ¿qué tan diferente es la música más allá de la complejidad que obviamente lleva a poder tener una y otra? Pero ¿cuál es tu opinión de esta perspectiva cultural de la música? Mira, lo que me parece es que la música popular eh, fue evolucionando de una manera. Siempre la música popular tuvo mucho que ver con lo comercial. La diferencia es que hace 50 años los Beatles eran muy buenos musicalmente y además eran muy comerciales. O sea, los Beatles ganaban mucho dinero y además lo que hacían era muy bueno. Eso se fue separando. Y hoy en día no sabemos si hay otros Beatles. Probablemente no va a haber nunca más Beatles. Pero después de los Beatles vino Queen, si querés. Y después bandas que yo está Coldplay, o YouTube, o algunas bandas eh, que son musicalmente tan muy valiosas dentro de la música popular. Pero se fue separando esa calidad o ese talento del rédito económico. Y el rédito económico hoy lo dan músicas que son muy pobres. Cuando uno escucha reggaetón o música techno, son músicas que se hacen con máquinas. Cualquier computadora te hace la base de un reggaetón, pones a alguien que cante en medio con acento centroamericano y ya está. Eso es un reggaetón. Y eso es lo que genera más dinero, lo que más se escucha, lo que más se difunde por los medios y, y no tiene un correlato con la calidad artística. En cuanto a la música clásica, la música académica, hay un musicólogo, no me acuerdo el nombre, que dice que es muy interesante lo que dice. Dice que los que continuaron la música clásica fueron los Beatles justamente. Porque a partir del siglo XX, comienzo del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la música clásica empezó a tomar destinos con música tonal, dodecafonismo, serialismo, en fin, cuestiones técnicas, pero fue música que se fue alejando de lo popular, alejando del gusto de la gente. Y en la época de Beethoven, la gente iba a escuchar la última sinfonía de Beethoven y hoy, digamos, nadie va a escuchar la última obra de un autor que nadie conoce. ¿Por qué? Porque es música que se alejó, tomó un rumbo tan estricto de evolución técnica, si querés, que ser compositor hoy en día es muy difícil porque no hay un estilo.
Hoy puedes componer cualquier cosa y todo está bien. En la época de Beethoven tenías que componer con ciertos requisitos, igual que en la época de Bach. Pero a partir del siglo XX, bueno, Stravinsky, que hoy es un clásico, fue un caos cuando se estrenó. La consagración de la primavera, por ejemplo. Eh, Así que me parece que también tiene que ver con lo que hago, que está bueno difundir música que está bien escrita. No digo música clásica o música popular, porque Gershwin o Duke Ellington o los Beatles o Queen son grandes músicos, son grandes obras de arte dentro de la música popular. Pero los medios que siempre seguían por el rédito económico, lamentablemente hoy difunden demasiada música chatarra. Así como comemos hamburguesas chatarra, consumimos música chatarra. Y a los jóvenes, a los adolescentes, sobre todo cuando le bombardeas todo el tiempo la misma música, terminan pensando que eso es lo que hay, que no hay otra cosa, y consumen eso. Y tanto es el bombardeo que después llegan a su casa y lo siguen escuchando. Y dicen que les gusta, y es cierto que les gusta, pero no tienen opción muchas veces de escuchar otra cosa. Entonces, mi opinión es un poquito, un poquito bajón, como decimos en Argentina, un poquito depresiva de la evolución de la música popular, sobre todo. Sí, creo que al final de cuentas el tema de la globalización y de la predisposición a pertenecer a ciertos grupos, pues bueno, creo que termina ganando lo que está en el celular de todos, lo que las marcas y lo que los grandes corporativos buscan empujar sobre la música, más allá de los gustos, que podrá gustarnos o un tipo o otro tipo, pero realmente lo que hay detrás muchas veces ya no termina siendo música, termina siendo otra cosa, y se termina alejando de lo que antes podíamos percibir como música. Sí, aparte que para ser compositor, digamos, uno de los cualquier artista, eh, una de las razones que lo definen como artista es qué modifica del material que tiene, ¿no? ¿Qué hace nuevo un pintor con los colores que tiene? ¿O qué hace nuevo un compositor? Y si escuchás música techno, música reggaetón, música que hoy es comercial, vas a ver que hay poco o casi nada nuevo. Son los mismos recursos, la misma base rítmica, todo hecho con programas de computación que te reproducen la batería, o sea, no hay personas que toquen, siempre los mismos acordes, y la letra cambia un poquitito, pero es como una receta repetida, es como decir, soy chef, pero, pero hago un pedazo de carne, vuelta y vuelta, al horno, a la parrilla, al microondas, pero es un pedazo de carne, siempre lo mismo, ¿no? Y hay una cosa de poca explotación del material disponible de parte de los compositores, que prácticamente no son compositores, son técnicos que hacen la misma receta y le van cambiando poquitas cosas para volver a sacar una nueva canción y que se vuelva a poner en Spotify, que se vuelva a consumir y a difundir. Sí, digo, pues totalmente de acuerdo, pero siempre es bueno preguntárselo a una persona que ya ha dedicado toda su vida a la música, más allá de los gustos. Y Sergio, me gustaría preguntarte, ya cerrando la charla, en todos estos años, no solo de trayectoria profesional, sino realmente de vida, ¿cuál ha sido la lección más importante que tú te llevas después de todos estos años para convertirte en la persona que eres hoy? Mira, me parece que la decisión más importante es formar una familia. Me parece que cuando yo volví a la Argentina después de dirigir en Honduras, podría haber este, intentado viajar y buscar trabajo en otro lado, sabiendo que en Argentina la cuestión es muy complicada. Pero decidí en ese momento, bueno, una cuestión fortuita, que por casualidad conocí a quien es hoy mi esposa y con ella tuve dos hijos maravillosos. Y ese era el momento de formar la familia. Eh, lo profesional muchas veces te invade tu vida personal, pero me parece que lo más importante es eso, tener una vida, si quieres, familiar, una vida espiritual tranquila, que te permita después sí crecer profesionalmente, pero así como dijimos, no empezar
una profesión desde cuánto vas a ganar, cuánto te van a pagar. Me parece que está bueno tener una vida medianamente organizada y estable para después sí poder crecer en lo profesional. Pero hacerlo al revés, por lo menos a mí, no me hubiera funcionado. O sea, ser un director famoso sin un hogar, sin un lugar en donde estar, no hubiera sido muy disfrutable para mí. Pero eso supongo que no hay reglas, que depende de cada persona y cada personalidad. Creo que muchas veces cuando eres figura pública necesitas tener los pies en la tierra, porque no sé tú en tu experiencia, pero cuando te bajas de un escenario, en muchas ocasiones sé que miles de personas coreando tu nombre, las piezas que tocas, las participaciones en los eventos, eh, te puedes despegar un poco del piso. Pero creo que cuando Claro, entiendes que tu familia y te vuelves a dar cuenta, como mencionas, oye, pues es que yo sigo siendo un mortal igual que todos los demás, eh, no me voy a subir a este ladrillo, que es como dicen aquí en México, ¿no? No me voy a marear arriba de mi ladrillo, sí. te ayuda a mantenerte centrado. Igual no soy tan famoso, no, no creas. Hay alguna gente me conoce, pero todavía no me puedo subir. O sea, no hay ningún ladrillo puesto, así que ni siquiera puedo subirme a eso. Pero bueno, sí está bueno saber que somos humanos y que todos somos mortales y que bueno, hacer lo que a uno le gusta es la mayor bendición. Y Sergio, te agradezco muchísimo el tiempo, la charla, cómo las personas pueden encontrarte a través de redes sociales, sitio web, que aún no te conozcan para que puedan ver tu trabajo. Bueno, básicamente lo que más estoy publicando ahora es en Instagram, que es Sergio Peperovich, que es mi nombre y mi apellido. También tengo un canal de YouTube que se pueden suscribir. Facebook, Twitter, en fin, pero en Instagram me parece es donde están, donde hay más ejemplos de lo que hago y por ahí pueden tener un poquito más de interacción con lo que hago habitualmente. Así que bueno, un placer para mí estar en este espacio y gracias también a vos, Alberto, por tu tiempo. No, gracias a ti, amigo. Y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana y puntos importantísimos de esta charla. Vayan a ver las charlas que tiene en TEDx, buenísimas, y también la de Aprendamos Juntos de BBVA, para que puedan conocer un poquito más de qué hablamos en esta charla de música para no músicos. Creo que es espectacular el trabajo que estás haciendo. No se Gracias. olviden vernos la próxima Bueno, semana. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.